Gracias, senador, por acompañarnos en la mañana de hoy aquí en la 1410. No, es un gusto. Bueno, senador, ¿cómo viene a acostumbrarse al Senado, ¿no? Después de tanto tiempo de ejercer otras actividades en el gobierno, ¿no? Y es distinto. Ahora, yo ya había sido electo 2 veces senador y había estado, cuando fui diputado, había estado en lugar del senador Mujica y había estado también, o sea, es la 5.ª vez que juré en el Senado, pero es la primera que lo asumo plenamente. Y al lado de 10 años en el Ministerio del Interior es bastante liviano. Sí. Y en estos meses ha sido más liviano porque estamos en receso y todavía yo estoy pidiendo algunas licencias por la pandemia. O sea, en estos momentos toca reintegrarse y a las primeras sesiones no me reintegré todavía. Pero una actividad totalmente diferente, como usted dice, mucho más dentro de lo que cabe, si la palabra es relajada o más tranquila, pero de todas maneras el Parlamento tiene una exigencia, ¿no? No, es distinta. Son distintos los tiempos, los horarios, y son distintas las tomas de decisiones. Uno cuando en el Poder Ejecutivo toma decisiones es cosa que se aplica. Claro. Acá se discuten leyes que son importantes porque son las que después se van a aplicar, pero es diferente. Entonces el nivel de estrés que produce, nada que ver. Es otro. Es otro. Yo cuando cambié enseguida, bajé los índices de colesterol, de glicemia, de mejoró su salud. Adelgacé, cambió todo. Bien, este año y pico, ¿ha tenido tiempo de reflexionar, hacer esa introspectiva, decir, analizo lo que fue mi gestión? ¿Ha tenido tiempo de bajar la pelota a ese grado? Yo creo que nosotros, todo el equipo, cuando estábamos actuando, estábamos reflexionando lo que hacíamos, nos reuníamos sistemáticamente una vez a la semana fuera del ministerio para trabajar con tranquilidad en lo que estábamos haciendo. Y bueno, después de haber salido, uno lo hace más en soledad y no en el equipo, pero yo creo que sí, que hemos reflexionado bastante lo que estábamos haciendo. Y reflexionado bastante lo que se está haciendo ahora. A mí cuando iba un mes o dos de gestión, de nueva gestión, la gente me veía en la calle y me pedía cuándo va a interpelar a Larrañaga. No, que hace tiempo. Uno no puede haberse propuesto cosas, pero esas cosas necesitan. Él decía que necesitaba una ley, que era la luz. Bueno, necesita la luz, no la tiene. Necesita el presupuesto, porque el primer año tuvo que ejecutar con el presupuesto nuestro, no con el presupuesto de él. Así que yo recién voy a empezar a opinar con un grado mayor de insistencia después del 1 de marzo de este año. Todavía no llegamos, pero estamos a punto. Ahora, nosotros ya habíamos discutido en la campaña electoral las políticas de seguridad. Hemos discutido bastante porque son dos proyectos diferentes. Nosotros estábamos convencidos de nuestro proyecto. Estábamos convencidos además que la seguridad no se mide solo por delitos que aumenten o bajen, sino que se mide de forma mucho más global, que tiene que ver las políticas económicas, sociales, productivas, culturales. Y la seguridad, o sea, el Ministerio del Interior lo que puede hacer es, tratar de contener lo que pasa, pero no lo va a solucionar. Y hay proyectos distintos de cómo contenerlo. Nosotros entendíamos que había que hacerlo con una policía cercana a la gente, que no temiera reprimir si hay que reprimir, pero que su gestión fuera mucho más amplia. El proyecto que nos estaban presentando se basaba en que el gobierno anterior, el nuestro, tenía miedo de reprimir, que no reprimía, que había que centrarse en eso, y bueno, se prometió eso.
había cosas que nosotros hacíamos como el pago que tenían que ver con aspectos preventivos, disuasivos y también represivos. El pago dicen que se mantiene, no se mantiene, lo retiraron, porque el pago era la policía en la calle a pie, recorriendo los lugares donde se está de forma más conflictiva, pero cómo se medía eso no era intuición del comisario ni del jefe de policía, sino que era por un equipo que estaba en el Centro Comando Unificado con criterios científicos, manejando cuáles eran los mapas de calor y ahí ubicarla. Bueno, eso lo sacaron. Entonces hoy la policía ya no está en la calle como estaba antes, y cuando está, no está por esa valoración científica, sino por intuición. Y la intuición muchas veces no funciona, y la intuición se presta para que el que intuye maneje cosas que no son convenientes. Entonces, esa era la discusión que tuvimos. Yo no la quiero volver a reeditar ahora, sino cuando tengan el presupuesto, tengan la luz, entonces ahí vemos. Pero yo creo que no va a cambiar, sí. va a empeorar sustancialmente. ¿Fue consultado acerca de esto, Eduardo? ¿En algún momento se le preguntó qué opinaba o por qué el PADO sí, cómo funcionaba? ¿En algún momento alguien del equipo de Larrañaga intentó interiorizar acerca de este funcionamiento? Cuando nosotros hicimos la transición, tuvimos varias reuniones con el ministro y su equipo. Le mostramos lo que teníamos, le mostramos el Centro Comando Unificado, le mostramos el funcionamiento, lo discutimos, pero los mandos policiales, yo creo que esto no lo resuelve el ministro. Creo que el ministro está rodeado de asesores que son fundamentalmente policiales, que tienen otro proyecto, son policía más de la vieja guardia, que es lo que nosotros tratamos de cambiar, que volvieron al anterior. Entonces, yo veía el otro día vecinos de Colón que se quejaban porque estaban robando en Colón en los lomos de burro. Cuando los autos enlentecían la marcha, le ponían un auto delante, a punta de revólver hacían bajar a la gente. Y bueno, el PADO, el policía en la calle, a pie, o acompañado por motos, eso lo puede contener. Sacar al policía a pie y sustituirlo por los autos no lo hace, porque el que está actuando, cuando ve un auto cerca no actúa, deja pasar el auto y actúa después. Entonces esto es una forma clara de cómo el PADO contenía y esto que se está pasando no contiene. Después aparecen las cifras y las cifras dicen que hay menos delito. Y nos dicen, el encargado del observatorio es el mismo, pero el encargado del observatorio lo que hace es ordenar las cifras. Lo que importa es la cifra donde se recoge y cómo se recoge. Y se recoge en cada sesional. No es el encargado del observatorio el que junta las cifras, así que la ordena. Entonces yo no tengo muy claro esa recolección cómo se está haciendo. Pero de todas maneras, estaba mirando información internacional, y en todos los países de la región, todos, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, más a Centroamérica, Salvador, Guatemala, en todos los países bajaron los delitos, en todos, con una diferencia. Los ministros de Interior de esos países dicen que bajaron como consecuencia de la pandemia. Nuestro ministro de Interior dice que bajaron como consecuencia de buen trabajo policial. Yo creo que bajaron por la pandemia, porque decir que los ladrones no hacen, los delincuentes no hacen cuarentena, no alcanza, porque no es el problema si ellos hacen cuarentena o no hacen cuarentena. El problema es si hay gente en la calle sobre la que actúen los delincuentes. Entonces, los hurtos en casa bajaron, obvio que bajaron, porque la gente está en la casa, entonces, pero aumentaron los copamientos. O sea, los copamientos indica que la copan violentamente. El hurto es
se lleva lo que ven a la mano. Un robo más sencillo, digamos. Más sencillo, pero el preocupamiento aumentó. Y si hay poca gente en la calle, que la mayor cantidad de hurtos en general y robos en general son a transeúntes, si hay menos transeúntes en la calle, baja. Entonces, no estamos en una situación normal para medir solamente por el aumento o la disminución de los delitos. Estamos en situación de medir por cómo la gente entiende que están pasando las cosas. Senador, usted decía, y bien fue así, la campaña electoral se basó en una fuerte discusión sobre el tema seguridad, ¿no? Y el actual gobierno llevó adelante un discurso en el cual endurecía la reacción de la policía ante el delito, prometía más mano dura, y otra de las promesas era más policía en la calle. Usted dice que con el levantamiento del pago eso disminuyó. Sin embargo, las autoridades dicen que su nuevo sistema, incluso cómo se manejan las comisarías, que cambió también, han puesto más efectivos en la calle. Y que eso redunda en el cambio positivo de las cifras, ¿no? Si uno mira la correlación de los hechos, podría decir que sí, que acertadamente debe haber más policía, se debe combatir más fuertemente el delito. Incluso se hicieron operativos, ¿se acuerdan? Que fueron muy nombrados y muy mostrados mediáticamente, ¿no? ¿Cómo romper con esa regla de que, bueno, parece que sí, ¿no? Más policías, más represión, baja el delito? Pero justamente yo creo que la discusión que nosotros tuvimos era sobre el papel de las comisarías. Ellos decían que había que volver a la vieja comisaría. Y la vieja comisaría era una comisaría donde los policías estaban adentro esperando la denuncia. Uh-huh. Y salían a la calle cuando había denuncia. Lo que nosotros planteábamos que una comisaría no necesitaba 25 personas adentro para funcionar, que con 5 o 6 personas adentro funcionaba y el resto tenía que estar en la calle. Y estaba en la calle, estaba caminando con el pago, estaban patrulleros y en motos que a veces acompañaban el pago, siempre acompañaban el pago, pero también estaban por fuera del pago, y había mucho más gente en la playa. Yo le digo a los que están escuchando este programa, que comparen en su barrio. ¿Hay más policías ahora? No hay más policías ahora. ¿Hay más policías caminando, que es lo que realmente contiene? No hay más policías caminando, hay menos. Vayan a una comisaría y van a ver que encuentran adentro de la comisaría mucho más gente. Entonces no es cierto que hay más policía en la calle. Yo creo que esto, creo que Rosenkopf decía que estábamos gobernados por una agencia de propaganda. Esa agencia de propaganda tiene distintos ministerios donde se expresa. La agencia de propaganda que maneja el Ministerio del Interior tiene ese discurso. Hay más policía en la calle, ahora la gente la respeta, ahora la policía tiene un don de mando. Nada de eso es cierto, nada de eso es cierto. Ayer hubo una situación en Malvin Norte donde hay videos que hay 2 patrulleros con 3 mujeres y un hombre que terminan tirando contra ellos porque no se ve el respeto. Y no se ve el respeto porque el respeto, para que exista, tiene que empezar por respetar, tiene que empezar por un tratamiento hacia el ciudadano diferente. Entonces, eso no es cierto. No es cierto que haya más gente en la calle, no es cierto que haya más operativos. Lo que hay es que los medios muestran los operativos que se hacen. Nosotros, los últimos 2 años, de 2017 hasta que nos fuimos, había unos operativos que se llamaban operativos Mirador, que incluso incluían tirar abajo determinado tipo de vivienda, y con trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda y con la Intendencia de Montevideo, realojar en otros lugares a la gente que se había ido de ahí porque la habían echado, y cuando se tiraban las viviendas de las que la habían echado, se ampliaban las calles, se construían plazas, y eso empezó en los Palomares de Casaballe, se hizo en otros lados también. Bueno, eso era, al principio no se mostraba mucho eso en televisión, después que hubo varios de esos, hubo más de 100 realojados que habían sido corridos por delincuentes en sus barrios.
y más de 100 viviendas que se tiraron y se sustituyeron por otras. Eso no lo mostraban. Ahora, si hay 40 policías formados, los muestran, y los muestran como operativos. Pero no hay más operativos de ese tipo, no es cierto que los haya. Es más, es el tipo de operativo que se está haciendo ahora, que no digo que no los hagan, los hacen, no son más nomás, los hacen. Nosotros los empezamos a hacer en 2011 y los dejamos de lado porque eran ineficientes. O sea, se hacían con orden judicial, se iba a buscar delincuentes requeridos, pero... ¿Y por qué eran ineficientes, senador? Y eran ineficientes porque se juntaban 10 órdenes de allanamiento, se iba, los, digamos, amigos, entre comillas, de los delincuentes se resistían como se resisten ahora, la policía terminaba deteniendo, lo detenía 30, de los 30 quedaban 2, entonces era demasiado esfuerzo para el resultado. Se cambió y se fue al otro, tener una información mucho más exhaustiva de lo que se iba a hacer, y entonces sí, como en Casaballe, cuando había detenciones, más de la mitad eran procesados, y estaban procesados por diversas cosas, y en Casaballe estaban los chingas, se desarticularon los chingas. Eso se mostró en los medios, pero se estaba haciendo en otros lugares donde no se mostraba tanto y tenía que ver con una labor de inteligencia previa y no ir a ver qué pasaba por orden de allanamiento, por requerimiento que había de los jueces delincuentes, sino investigar qué estaba pasando. Eso requiere un trabajo que requiere la policía cerca de la gente, y eso es lo que no se está haciendo ahora. Todos estos años en gestión que tuvo el Ministerio, ¿sigue en contacto con la estructura del Ministerio de alguna forma? No, con la estructura del Ministerio no, porque lo que estábamos antes somos palabras prohibidas. Claro, no, pero tal vez mantiene alguna relación, algún conocimiento, algo que a través de los años se haya formado, ¿no? Bueno, pero... Le digo más que nada para tener información de primera mano. Bueno, alguna información tenemos, pero no es exactamente por mantener un vínculo con el Ministerio, porque eso no es posible. Pero le llega información. Alguna información tenemos. Bien, le digo a la hora de evaluar, ¿no? Porque hay tanta diferencia entre decir bajaron los delitos a decir, bueno, la calidad de esta medida no está ajustada a la realidad, y habiendo tanta cosa de por medio, si tenés algún dato que a uno le ayuda a hacer esa evaluación, es muy importante. Yo creo que el dato más importante, y ese yo creo que es el que importa que se valore, en todo el mundo bajaron los delitos. Y en todos lados que bajaron los delitos, las autoridades dicen, fue por obra de la pandemia, sin cambiar la actitud policial. Acá coincidió la pandemia con un nuevo enfoque de la realidad del delito por parte de la policía o del Ministerio. Decir que si bajaron, aunque haya sido obra de la pandemia, decir que es por el cambio que se hizo, y yo creo que no es acertado, y eso la gente se puede dar cuenta. Porque bajó todo, bajó el empleo, lo único que aumentaron fueron las tarifas, bajó el salario, bajó todo bajó, bajó el turismo, todo. Bueno, el delito también bajó. Cuando le dicen al ministro de Trabajo, ¿por qué bajó el empleo? Por la pandemia. ¿Por qué bajó el turismo? Por la pandemia. ¿Por qué bajó la gente que sale a la calle? Por la pandemia no se puede. ¿Por qué los partidos de fútbol se hacen sin público? Por la pandemia. ¿Por qué bajó el delito? Por obra del Ministerio. No, señor, no es por obra del Ministerio. Es por lo mismo que bajó todo lo demás. Pero además, ¿por qué bajó? Porque bajó la gente que es la que va a ser robada en la calle. Hay menos gente en la calle que es donde la roban, porque el mayor índice de hurtos y rapiñas es en la calle, es al transeúnte. Bueno, si hay menos gente en la calle, baja el delito. Bajan los blancos sobre lo que actúan los delincuentes. Cambia el delito. ¿Qué aumentó? La estafa. Que no necesita la gente en la calle, necesita actuar por teléfono. ¿Qué aumentó?
aumentó el copamiento. Como la gente está en la casa, para entrar a la casa no pueden entrar de forma descuidada, sino que tienen que entrar con armas. Y eso se llama copamiento. Eso aumentó. Hay cosas que aumentaron, porque cambió la forma del delito. Claro, la matriz, digamos, ¿no? La intención del delincuente no cambió, no cambió. En eso tiene razón el ministro. Los delincuentes no hacen cuarentena, siguen. Pero la situación del país les obliga a actuar de otra manera. Entonces hay delitos que bajan. Eduardo, ¿cree que el ministro actual, Jorge Larrañaga, se pronuncie, se promulgue hincha de la policía, y también esta política y este discurso de mano dura corta, si se quiere, el diálogo entre la policía y la sociedad, y también genera violencia en algunos casos? Bueno, él, después que se dio cuenta que eso está equivocado decir eso, dijo: ser hincha no quiere decir ser barra brava de la policía, porque un hincha de fútbol no es obsecuente con su cuadro, sino que se enoja cuando su cuadro pierde. Y si el cuadro pierde, analiza por qué pierde y qué hay que cambiar. Entonces, si uno, para ser hincha de la policía, tiene que decir: está todo bien, no importa, todo va todo. No, así no se puede ser hincha de la policía. Hay que ser hincha de la policía sabiendo qué es lo que hay que cambiar, sabiendo cómo tiene que establecer la relación con la gente, sabiendo que no toda vez que la policía actúa con la gente, actúa bien, que a veces actúa mal, y uno tiene que saber reconocer eso. Si no lo reconoce porque es hincha, es un mal hincha, porque un hincha de cuadro de fútbol analiza lo que su cuadro hace, y si le hace las cosas mal, trata de cambiarlas. ¿Fue un mensaje interno ese del ministro o fue un mensaje hacia afuera? Porque uno también dice, bueno, todos los que no son hinchas de la policía, ¿hinchas de quién son? Por eso eso lo dijeron el ministro en su momento. Entonces, ¿de quién somos hinchas? Yo creo que el problema es que cuando uno hace mensajes internos y los hace a través de la prensa, no son internos, son externos también, son mensajes a la población. Si uno hace un mensaje interno, se reúne con la policía, con los mandos, y da el mensaje que quiere. Si el mensaje lo hace para afuera, es para la gente y no para la policía. Entonces es un mensaje de doble dirección. Y decirse, insisto, decirse hincha de algo no quiere decir soy incondicional de algo. Él después corrigió. La semana pasada creo que dijo: sí, bueno, decir que soy hincha de la policía no quiere decir que soy barra brava de la policía. Lo llevo de nuevo el delito, porque hay un delito que se gana siempre en los primeros planos de la prensa y en la preocupación de la gente, que es el homicidio, ¿no? Sí. ¿Qué reflexión tiene sobre eso? Bueno, yo por eso decía lo de las cifras, porque hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, cuando se pasaron los delitos, los homicidios del año pasado, enero figuraba con 35 homicidios del año pasado. Nosotros teníamos que en enero de este año ya había habido unos 36. Algunos eran dudosos, podían ser menos. Cuando este año el Ministerio pasa los delitos de homicidio de enero del año pasado y del año pasado no pone 35, pone 38. 3 más. Y de este año pone 30. Para nosotros hubo más. Pongamos que no eran lo que calculamos, que fueran 33. Pero cuando establece la diferencia entre enero un año y otro, uno que lo subió y otro que lo bajó, le da una diferencia mayor al 25%. Y esa diferencia no es la que se ve. El otro día hubo 5 o 6 muertes por coronavirus. Uno de los muertos por coronavirus murió de un balazo y tenía coronavirus. Claro. Figura entre los muertos por coronavirus, no figura entre los homicidios. Entonces, bueno, algo no está bien. Y de todas maneras, nosotros cuando empezamos en 2010, en 2009 había habido 226 homicidios. En 2010 hubo 205. 2011 hubo 199, hubo 2 años de baja. Ese año empezaron a aumentar. Entonces, yo creo que el afán de contar mes a mes, como hace a veces, como empezó haciendo, porque bajaron con respecto al mes anterior. Julio bajó con respecto a junio, no. Julio tiene que bajar con respecto a julio del otro año,
no con respecto a junio del mismo año. Primero lo corrigieron, ahora van año a año. Pero no se puede aumentarlo del año pasado y bajarlo de este para hacer una diferencia mayor. Entonces yo creo que aún bajando, aún sin bajaron, sí bajaron, corre lo que decía antes. Estamos en un periodo que bajó todo por obra de la pandemia. Entonces yo creo que hay algo más para medir, no solo la cantidad. Cuando a nosotros nos medían el aumento o la baja, yo decía, no, esa no es la medida de la seguridad. Si decía eso en aquel momento, no puedo ahora medirla solamente por el aumento o la baja, tengo que medir otros parámetros. Y es cómo vive la gente en su barrio. En su barrio, ¿entiende que se solucionó el problema? ¿Que mejoró el problema? Yo creo que no. Sobre todo en los barrios de la periferia, que era donde actuaba el pago y lo sacaron. Por otro lado, cuando medían los delitos y la seguridad, no los delitos, la seguridad en nuestro periodo, la gente tenía conformidad con los salarios, conformidad en líneas generales, quería más y peleaba por más, pero sabía que año a año subía. El empleo estaba alto. Los parámetros generales no los consideraban un problema. Aparecía como el principal problema el delito o la seguridad. Hoy hay problema de empleo, problema de salario, problema de tarifa. Entonces, cuando uno considera cuál es el principal problema del país, lo económico. Nos acompaña aquí en estudio el senador Eduardo Bonomi. Vamos a hacer una pequeña pausa. Los invitamos para la segunda parte de esta entrevista en minutos nada más. 22 grados la temperatura aquí en la ciudad de Montevideo. El cielo sigue nuboso y amenazante aquí en Montevideo. Tenemos en estudio al senador Eduardo Bonomi, con quien estamos hablando de aspectos de la seguridad, cosas que son ineludibles a la hora de hablar con Bonomi, ¿no? Una anécdota de la pausa, ¿no? Dijo Eduardo, todavía me siguen pidiendo el renunciado a Bonomi. Nos causó a todos bastante gracia. No, pero me lo piden de forma irónica, ¿no? Claro. Hay homicidios medio duros, dice, renunciamos, ¿no? No está. Cierto que no está. Es cierto que no está. Sin duda, compleja la situación, siempre el tema de la seguridad. Ha habido varias instancias, incluso durante el gobierno pasado, se intentó en algún momento una especie de consenso entre todos los partidos para buscar caminos de salida. Son difíciles de conseguir, sin duda, sobre todo cuando se cruzan aspectos políticos y aspectos que tienen que ver con lo estrictamente partidario o una lucha electoral, ¿no? Pero una de las cosas que sin duda es un denominador común, tanto para esta gestión como la anterior, es el narcotráfico, que parece ser como la gran usina generadora de violencia en la sociedad. ¿Qué tanto se avanzó? ¿Qué se perdió? ¿Cómo lo observa hoy, Bonomi? Primero que yo creo que sí, que la inmensa mayoría de los delitos vinculados a robo, rapiña, hurto, homicidio, está vinculado al narcotráfico. Porque cuando estábamos nosotros en determinado momento, el 62% de los homicidios tenían que ver con conflicto entre delincuentes. Conflicto entre delincuentes, la inmensa mayoría son conflictos por dominar el mercado, dominar el territorio para vender droga. ¿Qué es eso? Entonces, está atrás de la mayor parte de los delitos del narcotráfico. Se roba para consumir porque el adicto ya no tiene sueldo o ingreso que le alcance para consumir y recurre al robo. Y eso sí trabaja, si no trabaja, obvio que es el robo la fuente de ingreso para consumir. Eso es así, y eso se aumentó enormemente a partir de 2002. Me decía, pero a raíz de que escribí un libro, una novela que tenía que ver con eso, me decía, pero usted ubica el problema, se lo saca arriba, se lo mete el Partido Colorado. No, 2002 es porque en determinado momento la pasta base que entraba al país a partir de 1998, 97,
que venía de Colombia entraba al país porque en Colombia le estaban golpeando muy duro a los narcotraficantes que transformaban la hoja de coca en cocaína en la selva. Entonces empezaron a vender la pasta base a medio procesar antes de llegar a la cocaína y que la transformaran en cocaína en el país que la compraba. Entonces en Uruguay empezó a entrar en 98, 97, 98, pero para transformarla en cocaína. Con el 2002, con la devaluación y la crisis, el narcotraficante que compraba droga en dólares, con el dólar a 11, y lo terminó pagando con el dólar a 36, empezó a robar para pagar deuda. Y después empezó a vender la pasta base como algo fumable y no algo que había que transformar en coca, sino como algo fumable porque era mucho más barata, pero no era más barata, era mucho más cara, porque era barata la dosis, pero la dosis no alcanzaba, una dosis no alcanzaba, 2 dosis, 3 dosis, 4, entonces había que robar para consumir. Y después, la otra cosa que cambió es que hasta ese momento el que vendía droga, el dealer, vendía en un baile, en un espectáculo musical donde había concentración de gente. Cuando se empieza a vender la pasta base, se crean las bocas de venta de pasta base y se territorializa la venta. Y se crean bandas que defienden el territorio, pero hay un periodo que es más o menos hasta el 2008 que crece el consumo, y como crece el consumo, crecen los grupos que venden. 2008, que ya la política salarial del Frente había dado ciertos resultados y se empezó a recuperar poder adquisitivo, empezó a bajar el consumo y los grupos empezaron a pelearse. Nosotros en el 2010 decíamos que, y antes, Jorge Vázquez, que era secretario de la Junta Nacional de Drogas, llamaba la atención que había muchos heridos de bala en las piernas. Y es un ajuste de cuenta. ¿Qué va a pasar cuando aumenten la puntería? Que hace un rato decía que en el 2010 bajaron los homicidios, en el 2011 bajaron los homicidios, pero nosotros nos preguntamos, ¿qué va a pasar cuando levanten la puntería? Y la levantaron en el 2012. Y ahí empezaron a aumentar los muertos. Entonces, claro que la droga está atrás de todos los delitos. Clarísimo. Qué interesante este recorrido, ¿no, Dani? Porque sí, en la lectura de cómo se va fomentando, de cómo llegamos al día de hoy, ¿no? Yo digo, porque uno dice, bueno, a partir del 2001 enseguida lo asocia a la crisis de los 2000, de los cuales todos recordamos, porque la tenemos ahí, pero qué importante es saber el origen y cómo se genera la llegada de la pasta base y después cómo se va formando todo, porque ahora, claro, es un concepto que todos tenemos internalizado, el de boca de venta de estupefacientes, ¿no? Y también el recorrido que la Junta Nacional de Drogas ha hecho, por otro lado, también un camino independiente en los últimos años. Recuerdo la política de reducción de riesgos y daños, ¿no? Con Diego Olivera allí al frente de la cartera y también con otras políticas más, entre tantas otras, simplemente lo digo como apunte de memoria. Que es muy interesante saber, ¿no? Que yo al menos desconocía. Y hay algo más. La represión en serio del narcotráfico, el Partido Nacional muchas veces nos critica a nosotros. Cuando estuvo el Partido Nacional no reprimían nada. El que empieza realmente a reprimir es el Partido Colorado. Cuando ponen al inspector Rivero al frente de la lucha contra las drogas. Y tenía una estrategia que era no darle las bocas, porque las bocas era lo que permitía ubicar a los distribuidores. Y siguiendo los distribuidores les permitía ubicar a los que introducían la droga. Y el narcotráfico generalmente se lo identifica como lo que hacen los mexicanos o los colombianos, que son narcotraficantes que producen drogas y la venden para afuera. Ese no es nuestro problema. Acá lo que se trataba de hacer era agarrar al que introducía la droga o que la hacía pasar por nuestro país para el exterior. Y era una forma
de combatir la droga dirigida por la DEA. Y la DEA lo que hace es proteger de drogas a Estados Unidos y no proteger de drogas a Uruguay. Entonces lo que hacía era combatir la droga en Uruguay para que no llegara a Estados Unidos. Entonces perseguía al país como país de tránsito, de tráfico, en el tráfico. Pero nuestro problema no es ese. Nuestro problema es que ese narcotráfico generó un mercado interno. Y nuestro problema es el narcomenudeo o el microtráfico que genera el adicto y genera todo ese aumento de los delitos alrededor de la droga. Entonces, cuando el Partido Colorado empieza la represión, empieza a reprimir tratando de que no pase la droga por el país. Pero se da cuenta que en el paso genera un problema interno. Y entonces tiene un equilibrio, cómo hace con la boca y cómo hace con el distribuidor y con el que ingresa la droga. Cuando llegamos nosotros, nos damos cuenta que en la boca, el Partido Colorado se ha dado cuenta, pero estaba equilibrando la cosa. Cuando llegamos nosotros nos damos cuenta que donde hay una boca empiezan problemas de convivencia alrededor, empiezan los robos alrededor y empiezan los problemas del barrio alrededor. Entonces no solo hay que agarrar al que introduce la droga, sino al que genera el problema en la boca. Y lo planteamos distinto el problema. El problema no es ser funcionales a la DEA, sino es qué importa del punto de vista país. ¿Cuál es el problema que sufre el Uruguay? Y sufre el problema del consumo interno, que es lo que produce ese 62% de los homicidios. Entonces tiene que cambiar la estrategia, pero tiene que haber equilibrio, porque si uno le pega a la boca, hay una papa de sierra, inmediatamente se genera un al lado, porque el que determina la boca no es el dueño, es el distribuidor, que busca de dónde se distribuye, de dónde se vende la droga. Ahí es donde choca el discurso, ¿no?, del vecino que dice, pero si todo el mundo sabe dónde está, ¿por qué no viene? Y la policía sabe dónde está también. Y la policía también. Entonces hay dos razones que pueden. Una, o porque se acomodó, que puede ser, pero no es la mayor parte de los casos, o porque la está ubicando una estrategia de otro tipo. Entonces, cuando la cierre, la quiere cerrar porque le cerró el acceso a la boca, pero no porque si la cerró, porque vendía al hijo, después vende el padre. Si agarran al padre, vende el abuelo. Y si agarraron al abuelo, vende la abuela. Porque el ingreso que le produce es muy grande, entonces se mantiene. Y si la cierran, ponen una al lado, ponen otra. Ese es el problema más grave, es entender por qué está funcionando. Y yo creo que ese es nuestro problema. Uh-huh. Y el discurso de que hay que ser represivo en todo y lo que se mueve le arranca en la cabeza, bueno, lleva a una relación con la droga que no soluciona, con la boca que no soluciona el problema. Bien, Eduardo, en este recorrido, ¿no? Yo hacía memoria y me anoté aquí cortito ley de derribo. Yo tengo la información que en Venezuela de 2012 a 2013 por ley de derribo se derribaron 30 aviones. Es distinto, por ejemplo, el caso de Honduras, que para tener la ley de derribo le tuvo que pedir los identificadores a Estados Unidos, no en esta dependencia que después generó y en los problemas que genera con los países vecinos. Lo que es seguro que en todos los países que se ha generado ley de derribo, que se ha aprobado, al menos aquí en América Latina, se ha pedido más presupuesto de parte de los ministerios de defensa. Quiero consultarle a usted, ya que estaba describiendo el problema, que pasa por otro ángulo, ¿qué opina de la ley de derribo en nuestro país, teniendo en cuenta que bueno, que quizás no pasa por este sentido tan angular, porque usted estaba describiendo otra problemática, y bueno, y uno puede tomar como conclusión de que si el Ministerio de Defensa en otros países, no lo digo aquí en nuestro país, para aprobar esta ley, sí precisa de más presupuesto. Pero antes que eso, nuestro país es chiquititito. Hay países como Brasil, como Argentina, como Venezuela, son más grandes. Entonces, después que ubican un avión, capaz que después que lo ubicaron el avión para salir del país tiene que recorrer muchos kilómetros. Muchos kilómetros. En Uruguay, si generalmente cuando un avión aterriza para bajar droga, o no aterriza, la tira, que es lo que está sucediendo últimamente, lo tiran, ¿no? Lo hace cerca de la frontera.
Cuando ubican el avión, le tienen que pedir autorización al presidente, tienen que llamar a alguien para que lo... Cuando se comunica con el presidente, el avión se fue. Si se da cuenta que lo están siguiendo, el avión se fue. No es solo un problema de todo lo que, el presupuesto que necesita, sino práctico. El avión se fue. En el periodo nuestro digo, todo el frente. Yo tuve 10 años ministro en el frente, pero hubo 5 que no fui ministro, pero también pasó lo mismo. Se detuvieron, se interceptaron, se retuvieron varios aviones, sin ley de derribo. 2 de ellos están en funcionamiento en la policía. Uno que fue decomisado por el Ministerio del Interior y otro que fue decomisado por el Ministerio del Interior, pero que primero le había hecho bajar el Ministerio de Defensa. En realidad lo bajaron, lo impresionaron, lo largaron, y después que lo largaron otra vez lo detuvo el Ministerio del Interior, le hizo las pruebas de droga y había rastros de droga, entonces lo requisó finalmente el Ministerio del Interior, pero se lo cedió. ¿Ese peritaje lo hace Defensa entonces? No, el peritaje, si hay drogas o no, lo hace el Ministerio del Interior. Bien. Y se lo dio al Ministerio de Defensa porque era el primer avión que habían bajado no sé cuánto tiempo, bajado sin tirar, ¿no? Interceptado. Entonces nos dieron otro, que son los 2 que andan en vuelo en este momento. Pero se bajaron, se detuvieron varios aviones con ley de derribo votada y en funcionamiento. Acá hubo un avión que lo interceptaron y se les escapó. Con ley de derribo se les escapó. Le pusieron un helicóptero delante del avión en tierra. ¿Por qué no aplicaron la ley de derribo? Porque no es tan sencillo aplicar la ley de derribo. ¿Con qué van a bajar un avión? ¿Con los Hércules que compraron? No van a bajar ningún avión con eso. Entonces necesita varias cosas. Cuando discutimos la ley, nos decían, es bueno que los narcos internacionales sepan que tenemos ley de derribo. Nosotros le decíamos, sería bueno que sepan que además de tenerlo, tenemos la capacidad de bajar un avión, porque si no tenemos la posibilidad de bajar un avión, va a ser una risa esto. Bueno, esto que pasó es una risa. Tenían el avión, le pusieron un helicóptero delante, están en tierra, no necesitan, con fusil lo bajan. Se fue. Entonces, yo creo que lo que hay que ser es serio, no se trata de discursos fuertes, sino de discursos que se adecúen a la realidad. Y acá no se está adecuando a la realidad. Pero el problema, ustedes empezaron con la pregunta del narcotráfico, yo creo que es el problema. Pero el problema tiene que ser ubicado en su justo punto. Y ¿cuál es el problema? El problema es que es el mayor motivo de conflicto interno y que nos afecta a todos los uruguayos. Si un cargamento de 500 kilos de droga pasa por la frontera, es un problema, pero no es el problema que nos afecta a todos los uruguayos. Ese problema afecta al país donde van los 500 kilos. Y por eso, internacionalmente, existe apoyo para tratar de evitar que pase la droga para otros países. Pero nosotros tenemos que evitar que entre la droga a nuestro país, que se distribuya, consuma y generen los conflictos internos que se generan en nuestro país. Ese es el problema. Digamos que ese es el problema, después ubiquemos cuál es la forma de combatirlo. Si decimos la droga en general, uno dice narcotraficante, inmediatamente le aparece Pablo Escobar, es un Pablo. Y además muchas veces copian. Los narcotraficantes nuestros copian la conducta de Pablo Escobar, se visten como Pablo Escobar, se dejan el pelo como Pablo Escobar, se dejan la barba como Pablo Escobar y si pueden, crían los animales que en su dimensión, en vez de un león capaz un gatito, pero en su dimensión los animales que cría Pablo Escobar. Y ese no es nuestro problema, ese es el problema de los organismos internacionales. ¿Ve que sigue habiendo un error de diagnóstico en esta materia? Yo creo que sí. Creo que sí, porque no se actúa en consecuencia. Y ese otro, eso lleva boca que hay que se estudie.
no que no se haga nada, que se estudie y que se vea qué se va a hacer. Porque es cierto que con la boca se ubican otras cosas. Pero si uno se dedica, bueno, para ubicar otras cosas, que crezcan las bocas, también es un problema. Claro. Entonces hay que trabajar mucho más en serio. Bueno, ya en el final un par de preguntas lo voy a llevar a la política. Desde la campaña también, hoy hablábamos de los discursos que se instalan en campaña, se ha instalado también el discurso del Frente Amplio, se quedó sin propuesta, y ahora parece llevarse en una extensión de ese pensamiento, de ese discurso, al Parlamento con respecto a cómo viene actuando en este nuevo rol de oposición que le toca nuevamente al Frente, ¿no? ¿Se quedó sin propuesta el Frente Amplio? Mire, yo voy más lejos todavía, no que se quedó sin propuesta. Nosotros, en la fuerza política que pertenezco, cuando ganamos las primeras elecciones, dijimos, el Frente Amplio se quedó sin estrategia, porque su estrategia era una acumulación de fuerzas, acuérdense, Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nuevas Mayorías, de ampliar la base para tener un resultado electoral y luego construir un modelo de desarrollo que tenía planteado. Cuando obtiene eso, yo creo que no puede seguir con la misma, tiene que decir, bueno, ¿cómo seguimos con la ampliación? ¿Cómo gobernamos? Porque si ganamos con una base de apoyo, esa base de apoyo no se puede violentar. Entonces, en determinado momento se planteó hay que profundizar los cambios. Bueno, yo creo que lo primero que había que hacer era consolidar los cambios. Y consolidando los cambios se profundizan los cambios, pero hay que consolidarlos. Nosotros avanzamos en cambios que no estaban en el programa. No estaban en el programa. Al no estar en el programa, en lugar de ampliar la base de apoyo, redujo la base de apoyo. Y yo creo que lo que tiene que hacer el Frente Amplio ahora, y creo que lo está haciendo, es justamente tratar de nuevamente plantearse cuáles son las bases sociales de los cambios, porque a veces uno determina cuáles son las bases sociales de los cambios no por quién votan, sino por quienes necesitan los cambios. Y muchas veces los que necesitan determinados cambios votan a otro. Entonces generar las bases sociales del cambio es lograr que quienes necesitan determinados cambios se ubiquen políticamente de forma correcta. Y eso no siempre pasa. Y el Frente Amplio en algún momento descuidó cosas. Cuando nace un solo Uruguay, con determinados conductores que pertenecen a lo más rancio del sector agropecuario, grandes propietarios, que su verdadero programa era la devaluación, porque vendían para el exterior y preferían que por cada dólar recibieran más pesos, y convocan sectores que la devaluación les juega en contra. Pero como el Frente Amplio había cosas que no las había atendido, ni como gobierno, ni como fuerza política, terminaron en un solo Uruguay. Entonces se redujo la base social del cambio objetiva. Eso es un error. Hubo otros errores de ese tipo. El Frente Amplio sale a la vida política con un 20% de apoyo en 1971. Reitera un 20% en 1984. Empieza a crecer con Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez le hace subir el primer escalón importante, porque gana un sector de clase media y profesionales, y capaz que las capitales del interior, el interior urbano, y sube un segundo escalón fuerte con Mujica, el interior profundo y la periferia del área metropolitana. Y ahí gana. Bueno, en esta última elección empieza a perder parte de ese interior profundo y parte de ese cinturón del área metropolitana. Algo pasó, y yo creo que pasó que en lugar de visualizar los cambios en profundidad en el tiempo, se visualizó mantener el gobierno. Y está bien mantener el gobierno, pero no como el gobierno separado del programa de cambio de largo plazo.
Y yo creo que eso pasó. Y por eso no es que se haya quedado sin propuesta. Mantuvo una propuesta que había que irla modificando. Modificarla. Bueno, ahora en junio se termina el mandato de Javier Miranda y bueno, información que nosotros manejamos aquí, dicen que bueno, que habría 3 posibilidades para definir, bueno, una es que Miranda siga, porque se van a aplazar un poco las elecciones, otra es que el secretariado del Frente Amplio pueda elegir alguna figura que haga una especie de transición, otra es elegir otra persona que bueno, que pueda seguir este camino hasta que haya elecciones. ¿Su sector lo tiene definido, el MPP? Hay una cuarta, que sí, yo creo que hay una cuarta, que es que pensar que el conductor único, como Sereni o como Tabaré Vázquez, único en el marco de la conducción colectiva, ¿no? Fue una instancia del frente, Sereni porque fue una figura que fuera ajena a los partidos más importantes y que permitiera unificarlo. Era impensable si uno pensaba en Arismendi como presidente del Frente, porque no unificaba el Partido Socialista, ni a PS, ni a Juan Pablo Terra presidente. Entonces, Sereni, una figura aparte. Y lo mismo con Tabaré. Tabaré pertenecía al Partido Socialista, pero no era una figura del Partido Socialista. Entonces, figuraba más como alguien que podía temperar contradicciones. Y hoy es impensable que alguien perteneciente a un sector, sobre todo fuertemente identificado con un sector, sea el conductor. Lo que no es impensable es que haya una conducción compartida y que haya más de uno, un triunvirato, algo por el estilo. ¿Esa es una propuesta que va a llevar el MPP? No, ustedes me están preguntando claro, a mí. No, el análisis, la lectura. Personal. Yo estoy haciendo mi análisis, pero yo creo que tiene que además no creo que en los tiempos como se están dando se encuentre en 2 o 3 meses una figura de esas características. Yo no sé si se encuentra para adelante, pero si se llega a encontrar, tiene que haber una transición de una conducción compartida. El único independiente... No compartida por 27 grupos políticos, porque eso es imposible. Por mayoría, digamos. No, 2 o 3. Sí, tendrá que salir de consenso, ¿no? Claro. Tiene que salir por consenso, pero es más difícil el consenso. Una persona que en 3 que... de todas maneras lo veo difícil para cómo a veces se maneja la interna, ¿no? Me imagino muchos intereses confluyendo para sacar 3 nombres. Y para sacar uno... También es difícil. Lo ve a Carámbula como el único independiente fuerte, digamos, querible por todo el Frente Amplio, capacidad de reunir consensos. Nosotros lo hemos apoyado, pero el problema es que hay otros sectores que no lo han apoyado. Entonces, al decir hay sectores importantes que no lo han apoyado, quiere decir que no reúne consenso. Bien. Si lo reuniera, pero nosotros lo hemos apoyado. Bien. Senador Eduardo Bonomi, te agradecemos esta visita a la radio. En nuestro primer programa nuevamente presencial, así que muchas gracias por haber estado aquí. Un gusto, muy cómodo además me sentí. Bueno. Y le deseo suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo.